este tutorial vamos a explicar cómo configurar un sistema Aptech, en este caso una cámara IP tipo cubo, para que en la aplicación Eagle Eyes, al producirse una detección de movimiento o el sensor PIR de la cámara detecte movimiento, nos remita un push vídeo a nuestro teléfono móvil o celular. Para ello vamos a utilizar la cámara AVN80X de Aptech, un ordenador de sobremesa o portátil o laptop y un teléfono móvil o celular para la aplicación Eagle Eyes. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse los manuales. Como vemos en la imagen, en la página 16 y 17 del manual, vamos a activar la detección por movimiento y la detección por PIR y después configurar el push video. Configuración, detección de movimiento. Bueno, aquí como ustedes pueden ver estamos ya bien visualizando la cámara. Ante todo, decirles que con el Internet Explorer es con el que mejor se puede hacer la configuración de la cámara, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos la cámara, ¿vale? Me he puesto un objeto delante de la cámara para que lo puedan visualizar. Y vamos a la parte de configuración, ¿vale? En la parte de configuración vamos donde ponga Trigger, ¿vale? Y aquí vamos a configurar la detección de movimiento. Aquí ponemos Motion, vamos al On y vamos a Detección. Si es otro navegador, puede que esto no le funcione, porque solamente funciona por el Internet Explorer, ¿de acuerdo? Ahora mismo, en algunas otras marcas, esta cuadrícula significaría que es la parte donde detectaría. En este caso, esto es al revés, ¿vale? Yo si doy aquí a Clear, se me pone esto, y si doy a Select All, selecciono toda la pantalla, ¿vale? Pues para que lo vean ustedes, yo selecciono toda la pantalla, con lo cual, si hay movimiento por cualquier sitio de la pantalla, detectaría. Y le doy a salvar. ¿Vale? Y ahora lo pongo en on, le doy aquí a salvar y ya habríamos configurado la detección de movimiento. Configuración PIR. Aquí estamos nuevamente en la cámara, ¿de acuerdo? Y vamos a la parte de configuración. En la parte de configuración vamos donde pone Trigger. Y aquí para activar el PIR que lleva la cámara, ¿vale? El sensor de movimiento, solamente tenemos que ir aquí en PIR y darle en Off. Le damos a salvar y ya estaría salvado. Ahora, después de haber configurado la detección de movimiento y el PIR, también se puede poner detección de audio. En este caso no vamos a utilizar, pero es si hay un sonido muy fuerte que sobrepasa el nivel que se ha puesto, saltaría alarma. Y de aquí en tipo de acción, como queramos, que mande email, que lo guarde en el FTP o lo que queramos. En este caso vamos a guardar en el FTP, que sería la tarjeta. Y nada más. Podemos poner que en LED de alerta se ponga o no, también lo vamos a poner también, ¿vale? Y vamos a salvar. Y ya estarían programadas la detección de movimiento y el PIR. Ahora tendríamos que ir al push video y configurarlo. Configuración push video. Aquí estamos nuevamente en la cámara y ahora vamos a programar, a configurar mejor dicho, el push video. Vamos a la parte de configuración y aquí pone push video. Le damos aquí. Y aquí configuraríamos, qué queremos que haga el push video. Que el LED se quede, que el obturador esté habilitado o no está habilitado, cómo esté el mensaje y demás. Yo, como está así, lo dejaría, ¿de acuerdo? El LED lock, slow shooter, eso también muchas veces es por si por la noche o por el día, dependiendo del obturador lo que se necesita. Eso ya es probar. Y después el mensaje, pues, aquí pone push video alarma, pero pueden poner alarma de casa, cualquier cosa. Se da save, ¿vale? Y aquí en tema de la configuración, si quieren que configure en un determinado tiempo o si quieren que sea todo continuo, pues se da continuo y ya está. Y esto ya estaría configurado el push video de la cámara. Ahora ya tendríamos que ir a la aplicación para habilitar, digo, activar el push video para cuando la detección de movimiento o el PIR detecte movimiento, que nos mande automáticamente un push video o push notificación en el teléfono móvil o celular. Activación push video en aplicación Eagle Eyes. Arriba a la derecha tenemos el Eagle Eyes, lo abrimos, ¿vale? Y vamos a activar el push video, ¿vale? Aquí vemos la parte de arriba la cámara, ¿vale? Y solamente para activarlo es pulsar esa parte de ahí.
y ya nos manda una señal de que está habilitado el push vídeo. Es así, y para deshabilitarlo igualmente lo quitamos y nos manda igual que lo hemos apagado. En este caso lo vamos a encender. Y ahora vamos a hacer una comprobación con la detección de movimiento y con el PIR, a ver cómo funciona cerrando el programa. Pruebas de activación push vídeo con detección de movimiento y con PIR. Estamos al lado de la cámara y está solamente puesto la detección de movimiento. Voy a pasar yo la mano por delante de la cámara y nos tendría que aparecer aquí en el teléfono el push alarma. Paso la mano por delante y automáticamente al momento lo envía. Vamos a ver aquí y vemos la grabación. Como pasó por la mano por delante, y eso ha sido la detección de movimiento. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a deshabilitar la detección de movimiento y voy a habilitar el PIR, para que me detecte a través del PIR. Tengo puesto la detección por PIR, es decir, voy a pasar la mano por delante y lo que me va a detectar, en este caso no va a ser la detección de movimiento de la cámara, sino el PIR que lleva incorporado la cámara, que en este caso como es una cámara cubo, pues llevan este tipo de tecnología. Y teóricamente nos tiene que mandar al instante la push alarma al teléfono. Voy a pasar la mano, ¿vale? Y al momento me lo manda. En este caso he puesto que cuando sea el PIR que se encienda el LED de la cámara. Y vamos a visualizarlo. Ahora voy a pasar la mano y se va a ver cómo, aparte de eso, se enciende el LED. Y por lo que vemos funciona perfectamente esta tecnología del push alarma o push notificación con la marca Aptech. Hay otras marcas como puede ser Hide Vision, que yo ahora mismo estoy teniendo problemas para poder configurar porque no me funciona el push notificación. Pero en la marca Aptech, y aparte en esta cámara que es un putin ya un poco más antigua, funciona perfectamente. Aquí termina este tutorial. Aptech es uno de los pocos fabricantes en el cual el push vídeo ha funcionado bastante bien y fue de los primeros fabricantes en sacar esta tecnología. Esta marca la recomiendo porque es bastante buena, aunque no esté muy extendida en el mercado. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.